¿Qué historia podría ser más terrorífica que una historia acerca de la eterna soledad? Pulse o Kairo, del año 2001, es una película japonesa del director Kiyoshi Kurosawa, inscrita dentro de la categoría conocida como J-Horror, de finales de los 90s y principios del 2000, la cual causó furor en Occidente y provocó una serie de remakes nefastos en Hollywood los años posteriores. El terror japonés se aleja de lo explícito y violento para centrarse en un terror psicológico, creado por atmósferas perturbadoras y la aparición de fantasmas. Su origen se remonta a los relatos clásicos de fantasmas del periodo Edo, conocidos como Kaidan, y que se adaptaron al cine en los años 50 y 60 por grandes directores como Masaki Kobayashi o Kaneto Shindo. Y ubicando sus historias en el entorno inmediato y actual. A principios del nuevo milenio, los celulares y las computadoras con internet empezaban a ser dispositivos de uso común. Para Kiyoshi, estos dispositivos serían utilizados por personas solitarias, personas que no tienen amigos con quien salir y en cambio harán llamadas telefónicas o se conectarán a internet. Con esos elementos, los fantasmas, la sociedad solitaria y las tecnologías, el director creó una trama vaga en la que fantasmas invaden el mundo a través de portales o zonas prohibidas y esparcirán una epidemia de depresión que llevará. La película hace eco, quizás de forma circunstancial, a las posturas del sociólogo polaco Zygmunt Bauman, quien años después de este filme reflexionaba sobre las redes sociales. Para él, son como una inmensa casa de los espejos, propician encuentros, pero no diálogos. Una trampa para el ser humano, la cultura líquida en la que priman los vínculos humanos precarios, oleadas de sentimientos y de ideas que hoy están y mañana desaparecen, gente que permanece entretenida, mientras el poder político y económico cada vez los controla más y mejor. Si escoges ser libre en este mundo, tendrás que aceptar la soledad. Podrás crear nuevos contactos mediante las redes sociales, pero tu alma permanecerá en remota melancolía. El terror psicológico de la película viene del cuestionamiento inagotable de lo posterior a la muerte, y si esto significará una soledad eterna, vivir deambulando como fantasmas en una soledad eterna. Nos encontramos ante una fricción entre dos dimensiones, una sobrepoblación en el más allá que solo puede desembocar en nuestra realidad. También es una metáfora de la congestión de los núcleos. El director también menciona que para los japoneses es normal pensar en la destrucción de su ciudad. Cada 50 años Tokio es devastado, ya sea por terremotos o por las guerras. Actualmente lleva más de 70 años en pie, pero aquella sensación de peligro permanece entre sus habitantes. La distancia angular en los planos, lo cual permite un encuadre lleno de capas y en el fondo, de pronto, se mueve una sombra. Kiyoshi mantiene el plano secuencia, no hay cortes, los espectros se mueven lentamente. Parecen humanos, pero sus movimientos son anormales. Timbres estridentes, silbidos, repiqueteos, atisbos de mugidos humanos. El típico sonido abrupto, chirriante y algo estridente de transmisión de datos de las primigenias conexiones a Internet con el cable módem vía telefónica. La conectividad a Internet era un trastorno que se corporeizaba por la vía auditiva, una interferencia. El director Kiyoshi Kurosawa ganó el premio Una cierta mirada en el Festival de Cannes del año 2001 y pasó de ser un director de películas para video a un autor de cine de arte con una sólida carrera, reconocida a nivel mundial. Escríbeme en los comentarios si has visto películas de terror japonesas y cuál es la que más te ha gustado.
Hasta la próxima.